Resolvemos un ejercicio que dice encontrar un vector A con un ángulo de 910 grados. Entonces, para empezar tenemos acá como primer cuadrante en nuestro plano cartesiano, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Entonces, en el plano cartesiano está dividido por dos coordenadas que serían el eje X, que también son llamadas eje de las abscisas, ya positiva, negativa, y también una de las coordenadas que se llaman también eje de las Y o también eje de las ordenadas, que está también con positivo y en la parte de abajo con negativo. Entonces, como ya sabemos muy bien las partes de un plano cartesiano, vamos a resolver el problema que dice encontrar un vector A con un ángulo de 910 grados. Y vemos en este caso que debemos sumar los ángulos porque sabemos muy bien que entre cada cuadrante está formado de 90 grados, 90 grados, 90 grados y 90 grados. Si sumamos, va a formar un total de 360 grados. Claro que en este caso va a comenzar de 0. Aquí va a ser 90 y aquí va a ser 180. Y cuando va a llegar acá va a ser de 270. Y cuando va a retornar nuevamente va a ser 360. Entonces, estaríamos formando una circunferencia de 360 grados. Ya, entonces, pero en este caso no simplemente vamos a formar una circunferencia porque tendría que ser de 910, entonces tiene que ser así en forma de espiral. Ahora en este caso vemos de que nos está diciendo como es 910, debemos calcular primero de que debemos comenzar siempre del eje X positivo. En este caso del eje X positivo que va a comenzar de 0. Entonces hasta acá va a ser 90, aquí va a ser 180 y si va a llegar acá va a ser 270. Si llega acá va a ser 360. Entonces es como decir, hemos dado hasta ahorita un giro total de 360 grados. Pero nos falta, tenemos que llegar a 910. Entonces utilizamos otro color, que en este caso va a ser este. Igual vamos a hacer un giro total más. Hasta ahí y ahí. Entonces quiere decir que tenemos aquí un giro total de 360. Ahora debemos aumentar otro giro total de 360. Entonces hasta ahí tendríamos 360 más 360, tendríamos 720. Entonces si aumentamos en este caso 180 más, pues va a ser 720, con lo que 720 más 180 pues sería 900. Entonces, ¿cuánto nos faltaría para 910? Solamente 10 grados. Ahora en este caso lo que vamos a hacer es utilizar el transportador y calcular los 10 grados que tenemos y colocar siempre el punto de origen donde se encuentra en el punto medio, que es el punto 0, y colocar también las líneas que se encuentran justo donde se encuentran las rectas y calcular aquí los 10 grados que faltan. Entonces yo más o menos tengo calculado ahí, tengo una seña y de esa misma forma voy a graficar mi vector. Entonces aquí en este caso tiene que graficarse desde el punto 0, que es el punto de origen del plano cartesiano, que es el punto de origen, y a este lo voy a llamar vector A. Vector A. Entonces ya encontré el vector A. Como ya encontré, entonces quiere decir que en este caso llegó con un total de la sumatoria de los 910 grados. Entonces, ¿cuántas vueltas di? Una vuelta de 360 más otra vuelta de 360
y la mitad. Entonces 360 más 360 más 180, hasta ahí nos dio lo que sería 900. Y más los 10 grados, en este caso lo calculamos con el transportador, la medida más exacta, que en total sería los 910 grados. Ahora, como respuesta vamos a colocar acá, como respuesta vamos a decir de que el vector A, que tenemos acá en este caso, vector A, con qué ángulo se encontró y en qué cuadrante se encuentra. El vector A, fíjense en qué cuadrante se encuentra en el tercer cuadrante, porque este es primero, segundo, tercero y cuarto. Entonces vamos a colocar aquí coma, se encontró en el tercer cuadrante. Y tenemos que ver cuál es el ángulo de referencia que tiene en ese tercer cuadrante. Entonces nuevamente ponemos punto y coma, o si no coma. Ahora ese ángulo de referencia con el que se queda este vector va a ser en este caso simplemente todo esto de acá, que en este caso hemos medido, como era hasta acá más 180, hasta ahí eran los 900, entonces hemos aumentado más 10. En este caso quiere decir que aquí tiene el ángulo de 10 grados. Entonces quiere decir que hemos calculado con un ángulo de 10, ¿verdad? Aquí vamos a colocar con otro color de 10 grados. Entonces podemos decir que el vector A se encuentra en el tercer cuadrante con un ángulo de referencia, ya, este sería el ángulo, lo podemos llamar alfa, ¿no? Un ángulo de referencia de 10 grados, ¿no? Ángulo, vamos a poner ahí de referencia. Entonces esa sería la respuesta en este caso, donde se encuentra ese vector. Hemos hallado el vector A en ese tercer cuadrante y con este ángulo de referencia. Y siempre tiene que ser con relación a lo que serían a las abscisas, al eje X. En este caso también podríamos haber dicho de que el vector A se encuentra en el tercer cuadrante, pero sabemos muy bien que un cuadrante está formado por 90 grados. Entonces si aquí tienen 10, entonces ¿cuánto será todo este espacio? Pues será de 80. Pero en este caso siempre tiene que estar el vector con relación a lo que sería sujeto al sistema de las ejes de las abscisas, o sea, al eje X. Ya, entonces aquí en este caso nos dio un resultado exacto. Y tenemos acá también un ejercicio donde nos dice que debemos encontrar un vector B con un ángulo de 310 grados. Entonces en este caso tenemos que ver de que ya tenemos aquí nuestro sistema cartesiano. Ahora está dividido ahí por cuadrantes y también tenemos ahí el eje de las coordenadas, las abscisas y el eje de las yes, ¿no? Entonces debemos encontrar ese vector B con un ángulo de 310 grados. Y vemos que en este caso tenemos que comenzar siempre de 0. Debemos recordar que aquí está 90, aquí está 180, y si llega acá va a ser 270, y si llega acá en este caso va a ser 360. Entonces formaríamos con una circunferencia de 360 grados, ¿verdad? Un círculo exacto. Ahora en este caso, ¿cuánto es lo que tendría que ser? Tendría que ser un giro total. No, ¿verdad? Porque si fuera 360 sería un giro total que formaríamos una circunferencia. Pero como nos dice 310, pues tendría que ser menos de los 360 grados. Entonces lo que vamos a hacer en este caso va a ser, primero, como nos dice 310, entonces seguro es que va a llegar, digamos, a 270 grados. Entonces podemos decir 180. Hasta acá va a ser 270, nos falta todavía aún para llegar. ¿Cuánto faltaría ahí si en este caso fuera? ¿No?
180 más 90. ¿Cuánto faltaría acá para llegar? En este caso a los 310 faltaría los 40. ¿Ya? Entonces lo que hacemos en este caso es de la misma forma. Colocamos el transportador donde se encuentra el punto de origen, en el punto medio, y calculamos los 40. Entonces, como ya estamos acá entre los 270, entonces aquí tenemos 270, 280, 290, 290 y 300 y 310. Entonces, hasta ahí tengo calculado la marquita, y de esa forma voy a encontrar mi vector B, y en este caso del punto de origen voy a marcar donde he marcado, he dejado una seña, y este va a ser el vector B. El vector B. Entonces fíjense que en este caso tenemos graficada de esta forma el vector B. ¿Y en qué cuadrante se encuentra? Se encuentra en el cuarto cuadrante. Entonces, como respuesta podemos decir de que el vector B se encuentra en el cuarto cuadrante. Se encuentra en el cuarto cuadrante, pero ahora ¿con qué ángulo se encuentra? Entonces vemos de que en este caso está con un ángulo desde 0, sería hasta 310, ¿verdad? 310. Pero simplemente en el cuarto cuadrante, entonces fíjense que acá, hasta acá, 180 más 90, pues era 270. Y este ángulo pequeño que se encuentra en el cuarto cuadrante, entonces sería ¿de cuánto? Este que vemos sería de 40, ¿verdad? Aumentamos 40. Entonces, pero se dijo de que el vector que en este caso estamos buscando siempre tiene que estar relacionado junto a al eje de las abscisas, o sea, al eje X. Entonces yo necesito calcular el ángulo con el que en realidad va a trabajar ese vector, con el que va a estar sujeto al eje de las abscisas. En este caso llegaría a ser el ángulo complementario, ¿verdad? Complementario, ¿por qué quiere decir complementario? Quiere decir que es solamente está formado dentro de los 90 grados. ¿Ya? Porque todo esto es 90 grados y aquí tiene 40, ¿ya? Y si aquí más, ¿cuánto sería si en este caso tiene 40 acá? Pues va a ser 50 grados, sumados en total nos va a dar 90. Entonces, dentro de los 90 grados, en un cuadrante, ¿ya? En un cuadrante, pues es de 90 grados. Entonces, quiere decir que en este caso va a actuar el vector B en el cuarto cuadrante, pero con el ángulo complementario, que sería en este caso 50 grados. Y de esa forma hemos resuelto el ejercicio. Tal vez sería colocar con otro color para que se note. Y de esta forma terminamos el ejercicio, que en este caso nos dice si en caso de que